Okay, good morning. Buenos días. I have to apologize. Tengo que pedir disculpas. First of all, that I will En not primer talk lugar, in Spanish, no voy a hablar en español, lo siento. and also my PowerPoint is in English. And Y second is that my En segundo presentation lugar, will tengo be que pedir somewhat disculpas porque mi presentación va a ser en cierta medida confrontacional, digamos. Spanish, por favor, Lo digo en español. sed honestos. Okay. Let me ask you a question. Who of you drives a car? ¿Quién entre vosotros conduce? I thought so. Suponía. Now, sed honestos. Who of you believes that you are a better driver than the ¿Quién average cree driver? que conduce mejor que la mayoría de los conductores? Come on. I thought so. Suponía. Okay. Keep on being honestos, okay? Yeah. Who of you is currently ¿Quién a teacher or actualmente es profesor? I thought so. Suponía. Honestos. Who of you believes that you ¿Quién are aware de vosotros cree que es mejor profesor que la mayoría? Okay. I thought so already. Suponía. How do we calculate the average Entonces, teacher ¿cómo then? podemos establecer qué es un profesor medio? Los que no habéis levantado la mano, supongo que os gustaría ser un profesor mejor que la media. If you want to be Entonces, si queréis ser un profesor mejor que la media, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? the answer to the question, Pues la respuesta state of knowledge is relatively simple. es bastante sencilla, That answer has pero desgraciadamente esa respuesta no se ha puesto en la práctica. the answer is namely the importance of knowledge. La respuesta se refiere a la importancia del conocimiento. Sabemos, gracias a bastantes estudios, que cuantos más adultos, es decir, padres y niños, saben algo sobre el desarrollo y la psicología de los niños, más Enhancing interaction with those children. interacción positiva va a haber con esos niños. Esto quiere decir que el conocimiento es And developmental poder knowledge is y developmental el power. conocimiento del desarrollo es un poder de desarrollo. Y esto me lleva a mi primera propuesta, Deals with you. Namely, que os implica a vosotros directamente. Es decir, la psicología del desarrollo debería ser obligatorio en toda la formación del profesorado, y no es el caso. En segundo lugar, los profesores, you're not going to love me for it. Teachers no os va a should be gustar at esto, regular intervals be tested. a los profesores habría que probarlos regularmente para ver si tienen un conocimiento actual del Refer you to a website, Wecreate, desarrollo. where you can test Si yourself with regard to your os interesa, podéis ver en una página web una prueba que establece lo que sabéis del conocimiento del desarrollo. ¿Y los niños? same apply to children. ¿Se puede decir lo mismo de los niños? The more Es children decir, know about their own cuantos más niños saben algo sobre su propio desarrollo, eso afectaría su poder a la hora de controlar su comportamiento y sus vidas. Y una pregunta más relevante, ¿a los niños les interesaría saber más sobre su propia psicología y su propio desarrollo? remarkable, ladies and gentlemen, that Realmente es sorprendente porque un estudio sobre qué es lo que quieren saber los niños sobre la psicología y su propio desarrollo, ese estudio se ha hecho solamente recientemente. Hemos hecho un estudio sobre las preguntas psicológicas que tienen los niños. before I'm going to address you, Pero antes de hablar de delivered, los resultados de ese estudio, briefly dwell upon the voy a hablar algo más sobre la importancia del conocimiento respecto al desarrollo y la crianza de los niños. we agree on the value La mayoría de las sociedades estamos de acuerdo sobre el valor del conocimiento en cuanto a las matemáticas, la alfabetización, la física, etc. for example, the importance of mathematics, health and politics. También nos importan la salud y la política, y hemos establecido unos sistemas globales que den todo este conocimiento a los niños. Pero la mayoría de las sociedades también tienen una gran falta de una atención sistemática sobre la diseminación del conocimiento psicológico hacia los niños, sobre todo los niños más jóvenes, sobre todo a un nivel muy importante, es decir, los últimos años antes de la pubertad. ¿Por qué es así? ¿Por qué nos hemos olvidado de todo esto?
Pues en primer lugar porque hay ciertas suposiciones. Una de ellas es que los niños hasta más o menos 11, 12, 13 son demasiado jóvenes como para estar interesados en la psicología. En segundo lugar, tenemos la suposición de que el autoconocimiento psicológico no es realmente importante para el desarrollo a esas edades. La tercera suposición es que este conocimiento psicológico no es importante para el funcionamiento académico, etcétera, de los niños. Pero la buena noticia es que todas estas suposiciones no están basadas en evidencias empíricas o son falsas directamente. Y esto fue uno de los motivos por los que nos embarcamos en un programa de investigación para investigar cuáles eran las necesidades de conocimiento psicológico en los niños de las edades de 11 a 13. Entonces, lo que hicimos fue establecer durante un largo periodo de tiempo, trabajando con varios grupos de niños de 11 a 13 años y en base a charlas con los niños y entrevistas con los niños, y establecimos un grupo de las cuestiones psicológicas sobre las que los niños mostraban interés. Y también evaluamos si, de hecho, estas preguntas los estaban planteando los niños y a quién y hasta qué punto estaban satisfechos con las respuestas que se les daban. Y en base a estos tres pasos decidimos que teníamos que co-construir, como ha dicho Christopher esta mañana, un programa de estudios psicológicos para esos niños y evaluar los resultados de ese programa. Y esto es lo que los niños, junto con nosotros, nos aportaron. Hay varios campos, por ejemplo, hay preguntas relacionadas con el cerebro, hay algunos ejemplos que daré en un momento. Y luego, cómo me relaciono con los demás y cómo me puedo preparar para las pruebas, los exámenes, etcétera. Y luego establecimos un grupo de 12 dominios con 130 ítems. Para dar un ejemplo. Para dar un ejemplo del cuestionario que establecimos, había tres preguntas relacionadas con la conciencia. Muchas veces los niños se preguntan, ¿por qué soñamos? ¿Podemos hacer que soñemos sobre algo específico? ¿O los sueños pueden predecir el futuro? Y con relación al cerebro, los niños muchas preguntan que por qué algunos niños son más listos que otros. Lógicamente es una pregunta que nos hacemos todos. O también los niños muchas veces se preguntan, ¿qué es lo que debo comer para alimentar mejor mi cerebro? Hay muchas preguntas de este estilo. Y lo que vemos aquí es la puntuación media en todos estos dominios. Y vemos que para la mayoría de los dominios la puntuación media es más o menos de 3. Por lo tanto, los niños sí se preguntan sobre estos temas bastante a menudo. Y a veces estas preguntas les acompañan en su vida diaria durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, había algunos niños en nuestro programa que si yo les preguntaba, ¿sobre qué queréis pensar hoy? Pues ellos levantaban la mano y querían hablar de los trastornos. Y yo digo, ¿qué trastornos? Trastornos de la mente, decían. Y ellos decían, por ejemplo, yo tengo el síndrome de Asperger. ¿Conocéis el síndrome de Asperger? Supongo. ¿Alguien lo puede explicar? Y luego un niño decía, queremos hablar también de los trastornos de los demás. ¿En quién estás pensando? Pues estoy pensando en mi madre. Por lo tanto, se puede decir que realmente a los niños les interesan todos estos temas relacionados con la psicología. Y esto se ve con estos datos. Muchos niños, de hecho, están pensando sobre estos temas. Y estos son temas que no se ha trabajado en ellos con los niños. Una de las preguntas que se hacen los niños constantemente es que ¿por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Y por qué los demás se sienten de otro modo diferente? Y también evaluamos si se formulan preguntas a los demás sobre estos temas.
Y, de hecho, la mayoría del tiempo no formulan estas preguntas. No dirigen esas preguntas a nadie, en la mayoría de los casos. Esto, lógicamente, quiere decir que hay una gran minoría que sí formulan estas preguntas, pero luego surge un tema importante. Si sí formulan estas preguntas, ¿hasta qué punto están satisfechos con las respuestas que reciben? Y, de hecho, como vemos aquí, en la gran mayoría de los casos no están satisfechos con las respuestas que reciben. Por lo tanto, no hacen estas preguntas muy a menudo, pero de sí hacerlas, pues no les satisfacen las respuestas. Por lo tanto, hay una clara falta aquí de satisfacer una necesidad del desarrollo de los niños. En la mayoría de los casos, estas preguntas las dirigen a los padres y después a los profesores. Pero parece ser que los niños no están satisfechos con las respuestas que reciben de sus padres o de sus profesores. Entonces, quizás el problema esté en que las respuestas no están basadas en el estado actual del conocimiento. Por lo tanto, tenemos que enseñar a los padres y a los profesores. ¿Cuáles son las preguntas que más formulan los niños? Pues, por ejemplo, ¿cómo puedo quitarme de encima mi ansiedad o mi estrés? ¿Cómo debería estudiar? ¿Por qué se machaca a algunos niños? ¿Por qué algunas personas se suicidan? ¿Por qué se mueren las personas? ¿Cómo me puedo preparar para una prueba, para un examen? Nuestro estudio se realizó con más o menos 500 niños de diferentes colegios en Holanda. Todos rellenaron el cuestionario y nos permitió establecer ciertas conclusiones. Es decir, que los niños de 11 a 13 años tienen una gran necesidad de información psicológica evolutiva. Y la estructura de esa necesidad de conocimiento es muy lógica. Casi podríamos centrarnos en los diferentes dominios de las preguntas que se formulan a los niños y la necesidad que tienen los niños no se suele satisfacer. ¿Y qué pasaría si, de hecho, satisfaciéramos esa necesidad de los niños, dando las respuestas adecuadas? Si enseñamos a los niños a abordar la ansiedad que tienen, pues realmente les estamos dando más capacidad, más poder, les damos una información que les permite establecer un control sobre su mundo interior. Y esto es realmente importantísimo. Hasta aquí hemos creído que niños de 11 a 13 años, justo antes de la pubertad, nos parece que les interesa muchísimo el mundo exterior, pero hemos olvidado de ayudarles a explorar su mundo interno, su mundo interior, y no les hemos dado la información que les puede ayudar. Porque lo mismo que con los adultos, el conocimiento psicológico ayuda mucho a los niños en su salud mental, su rendimiento académico y, por lo tanto, su futuro. Y esto nos lleva a una conclusión importante. Y antes de que mi colega Pablo os hable, yo os ruego que vayáis a vuestros colegios y que cambien inmediatamente su programa de estudios. Eso es mi segunda propuesta. Porque cuantos más niños sepan algo sobre su propio desarrollo, mejor desarrollo va a haber a nivel cognitivo, social, emocional. Y por lo tanto, la psicología debería formar una parte integral del programa de estudios a nivel primario y secundario. Y también tenemos que centrarnos en la creatividad, porque cuanto más sepamos, más podemos combinar. Cuanto más podemos combinar las cosas, pues más probable será que puedan surgir nuevas ideas o nuevas sugerencias. Esto quiere
nos llevará a ser más creativos. Muchísimas gracias.